Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues vamos a comenzar nuestro salmo el día de hoy. Bueno, más bien terminar lo que empezamos ya algunas semanas. Vamos a terminar el Salmo 96. Y acuérdense que estamos viendo este salmo precisamente que nos habla de esta bendición de la alabanza. Nos enseñó primeramente, nos exhortaba el salmista a poder bendecir a Dios a través de la alabanza. Se nos hablaba también de las razones por las cuales es importante alabar. Y la última vez vimos acerca de tributar una alabanza a Dios y sobre todo hacerlo en la hermosura de la santidad. Pues bien, estábamos viendo precisamente este versículo 10, que es el versículo de unión. Pero antes de seguir viendo este estudio, pues me gustaría hacer una oración para que Dios guiara los dos estudios, todo lo que vamos a ver el día de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites terminar con este estudio y de una manera maravillosa tú terminaste este salmo, exhortando no solamente a los hombres, sino a toda la creación a alabarte. ¿Cómo es eso posible? Nosotros lo sabemos que eso es posible porque tú lo dices en tu palabra. Y Señor, tan es así que toda la naturaleza, toda la creación te alaba y sin duda alguna lo hará de una manera espectacular en el día en que tú redimas esta tierra, Señor. Te queremos pedir ahora que nosotros podamos gozarnos en esta esperanza y te queremos pedir que tú guíes cada una de las palabras y aún, Padre mío, pues que de este estudio no quede ninguna duda y si queda alguna duda o algún comentario, pues puedas tú dar toda la luz, Señor, para poder responderlo y que sea de edificación para todos. Te queremos pedir por todo esto, te damos gracias y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues nos quedamos entonces en tributar y nos quedamos especialmente en este versículo, el 10. Dice, decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Nuestra alabanza y nuestra predicación también tiene, nuestra alabanza también tiene ese propósito, dar un testimonio a los demás de Dios, de todo esto. Y entonces vimos precisamente tres cosas que debemos decir en esta alabanza. Nada más vimos la primera, que es decir, Dios reina. Y específicamente estábamos teniendo en cuenta la bendición, la tranquilidad que nos da saber que Dios reina en nuestra vida. Ahorita estamos teniendo pues una incertidumbre acerca de cómo va a pasar, qué va a pasar con todo esto de la pandemia, que llevamos más de 1 año y medio, ¿no? Y la otra vez alguien me decía, no hay que temerle tanto al delta como tenemos que temerle al alfa y el omega, ¿no? Entonces, realmente nuestro temor debe de ser para con Dios, porque Él tiene el alfa y el omega, tiene poder y potestad sobre el delta, ¿no? Sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y bien, Jehová reina, ya lo habíamos visto, y dice algo muy importante aquí. También afirmó el mundo no será conmovido. Y bien, el hecho de que Dios reine nos lleva a ver a Dios como un rey, no solamente un rey, no es un rey cualquiera, no es un rey que heredó un reino que alguien más hizo, sino Dios hizo su reino. Él es el creador de todas las cosas. Nos maravillamos al pensar que Dios creó todo esto de la nada, ¿no? Y nos maravilla pensar cómo Dios pudo haber creado a partir de cada vez que se descubren más cosas, tanto a nivel microscópico como a nivel telescópico,
nos maravillamos más de cómo son las leyes, de cómo es toda la creación de Dios, ¿no? Aquí la mayoría de nosotros vimos aquel video de la creación de Dios y es un video que nos gustó mucho porque podemos ver la gloria de Dios a través de su creación. Y me llama mucho la atención, dice, lo que Él creó, lo que Él fundó, no será conmovido. Podemos ver que no solamente Dios creó, hizo todo lo que vemos y nos hizo a nosotros, sino también sustenta, y ha sustentado durante miles de años todo esto. ¿Y sabes qué? Las olas del mar siguen teniendo sus límites. Los truenos tan poderosos siguen teniendo sus límites. Los huracanes siguen teniendo su época, su temporada, las estaciones del año. Las órbitas siguen conservándose en ese momento. Es un diseño hermoso. Si nosotros viéramos un reloj, ahora que están muy de moda los relojes, que por atrás se le ve el mecanismo, y es más, hasta por delante se le ve también el mecanismo, nosotros nos maravillamos de la precisión de la ingeniería de la relojería, ¿no? Pues esto no tiene nada que ver con la precisión que Dios hizo en el universo, en todo el universo, ¿no? Y esto nos alienta mucho porque algo que también Él fundó fue su pueblo, fue su iglesia. Y sabes, la iglesia Dios la fundó como algo, como un grupo pequeño. Empezó como un grupo pequeño e incipiente. Sin embargo, Dios demostró tanto poder en que poco a poco, que de una manera rápida, podríamos decir, se expandió y llegó a simbrar al Imperio Romano. Era un grupo pequeño en un principio que ni siquiera los principales fariseos, escribas, le hacían tanto caso. Estaban escondidos, pero cuando Dios se manifestó con su poder en la iglesia, se empezó a expandir. Y llegó el momento que al Imperio Romano le preocupó. Pero con todo y las persecuciones que durante cientos de años recibieron los cristianos, siguió la iglesia. A pesar de toda la apostasía y de todas las herejías que se inventaron en la Edad Media y todo el oscurantismo que hubo en esa época, se siguió con la iglesia. Hubo un remanente fiel siempre. A pesar de nuestra época moderna que cada vez se ha atacado, y no sé si han escuchado muchas veces que dice, cada vez las iglesias están más vacías, cada vez y hay mucha gente que dice, pues es que va a tender a desaparecer. Pero, ¿sabes? Voltaire hace más de 250 años dijo, le doy 100 años para que el cristianismo y la Biblia queden en el olvido. Y es impresionante. Podemos ver una vez más que Dios tenía razón y los seres humanos no. Como dato curioso, algunos de ustedes saben este dato. 100 años después de que Voltaire dijo esto, su casa, donde murió, estaba siendo utilizada como almacén de Biblias. Entonces, bueno, pues así pasa. Dice, Él sustenta, Él sustenta. Y bien lo dijo Gamaliel, aquel fariseo, cuando todo el concilio estaba preocupado por el denuedo y por todo lo que estaba pasando. Entonces Gamaliel, de una manera muy sabia, era un hombre muy sabio, que todo el mundo lo escuchaba. Ajá. Dijo, esto está en Hechos, esto está en Hechos 5:38-39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué palabras tan sabias, ¿no? Ajá. No se nos habla la Biblia de que él en algún momento en su vida se haya convertido, pero aún como incrédulo, él les dijo algo muy, muy razonable, ¿no? Y entonces, ¿ven? Finalmente dice, afirmó el mundo, no será conmovido. Así como afirmó el mundo, afirmó su iglesia. Juzgará a los pueblos en justicia. Y este es un punto que nos lleva a decir,
¿Por qué razón también se va a alabar a Dios? ¿Por qué? Porque juzga con justicia. Acuérdense que estos salmos están hablando de ese cablecito. Gracias. ¿Está mejor? Gracias. Acuérdense que estos versículos, estos salmos están hablando del reinado milenial del Mesías. Y entonces dice, juzgará a los pueblos con justicia. Lo dice de una manera futura, en un tiempo futuro, porque ahorita lo que vemos es otra realidad. ¿Sí? Esto es algo que nos dice, decide entre las naciones, también que Él va a venir a juzgar a las naciones con justicia. Y eso es algo que es nuestra obligación decir delante de los demás. Y además esto es algo que el mundo debe de entender. Ajá. Más en una época tan oscura como la que estamos viviendo, en donde estamos viendo tanta corrupción, tanta injusticia. Nuestro país, lejos de ser exento, es uno de los lugares en donde más injusticia y más corrupción hay. Sin embargo, qué maravilla será este tiempo. Y es muy importante. Las personas en este tiempo de gracia tienen que entender que algún día vendrá el juicio de Dios. Mucha gente se aparta de Dios, no quiere saber nada de Dios porque dice, es que Dios, ¿por qué permite esta injusticia? Pero no, o sea, la tolera un momento hasta que se cumplan sus tiempos, pero no dejará ninguna injusticia, por más pequeña que sea, sin juzgar. Ahora, este es el momento de temer delante de Dios. Dice, veamos en el versículo 9 precisamente, temer delante de Él toda la tierra. ¿Por qué temer delante de Él? Porque este es el momento en donde donde toda la tierra debe de temer su juicio. ¿Y por qué este es el tiempo? Porque todavía se pueden hacer cosas, porque todavía pueden salvarse, porque todavía escuchando el mensaje del Evangelio la gente puede venir a Él y arrepentirse. Por eso es el tiempo, y por eso es importante que el mundo se dé cuenta que Él juzgará a los pueblos con justicia. Ahora, esta noticia que para muchos puede ser algo terrible, para muchos otros es algo esperanzador. Y fíjate lo que dicen los tres últimos. Algo muy importante. Hoy en día, no sé si se han fijado, cada vez los oídos de la gente como que soportan menos el que se hable de un pecado. Antes se podía hablar con más libertad en un sentido, pero ahora el hablar que la gente está mal se toma como un ataque, ¿no? Hay lugares en donde si tú hablas de ciertos pecados, hay países donde si tú hablas de ciertos pecados como el homosexualismo, puedes ser encarcelado. Hay lugares en donde el contenido de las predicaciones de los predicadores tiene que ser revisado por ciertas autoridades para no ofender ni discriminar a las personas. Sin embargo, vemos cómo esto habla de la dureza que el hombre tiene, ¿no? Por otra parte, también hay gente y hay predicadores y hay iglesias en donde no les gusta hablar de todos estos temas. Y que más que predicaciones, parecen como si fueran pláticas motivacionales, ¿no? ¿Y qué es lo que es la gran diferencia? En que no les gusta tocar el tema del pecado porque les gusta ver sus iglesias llenas de gente. ¿Sí? Todo el mundo puede estar en sus iglesias, menos nuestro Señor Jesucristo. Él es excluido. Nuestro Señor Jesús se quedó a veces solo, pero Él dijo lo que tenía que decir. ¿Se acordarán ustedes de esta parte que dice en Juan 6, del 66 al 67? Jesús estaba hablando
enfrentando a la gente, hablando de que él era la verdadera comida, hablando de que ellos no se fueran con él porque los daba de comer, acababa de alimentar a los 4,000. Y entonces mucha gente dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Mientras los alimentó estaban felices, ¿no? Pero cuando Jesús los enfrentó, dijeron, dura es esta palabra, se ofendieron, ¿no? Y entonces dice el 66 y el 67 del capítulo 6 de Juan, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A Dios no le impresionan las grandes multitudes, ¿sabes? Si Dios permite una gran multitud es porque la trae. Pero Él nunca va a traer una multitud a una serie de personas que no son fieles con sus principios. Y aún así puede ser su voluntad de que una iglesia no sea de una gran multitud. Sin embargo, la multitud y los números se deben de dejar a Dios. Pero Dios quiere que nosotros, sus siervos, seamos fieles delante de Él. Y bien, finalmente exhorta el salmista a la creación a alabar y alegrarse para Dios. Dice el Salmo 96 en los versículos 11 al 13, que son los últimos versículos. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En los dos primeros versículos se exhorta a toda la creación a alabar. Primeramente se menciona en el versículo 11 acerca de alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Se está exhortando, se está predicando a cosas no solamente inanimadas, sino que son sin vida, ¿no? A los cielos, a los elementos del cielo, a los elementos de la tierra, a los elementos del mar. Y en el caso del versículo 12 ya son las cosas con vida, ¿no? Entonces él está enfocando, el salmista, toda la creación. No está hablando del hombre. Ya exhortó al pueblo de Dios y ya exhortó al hombre. Ahora está exhortando como si fuera la creación. Y vemos cómo muchas veces la palabra le da como si fuera vida y capacidad de alabanza a la creación. Cuando nos dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no es que un cielo te platique de que existe Dios, pero tú puedes verlo a través de las huellas y de la perfección de la creación de Dios. Se parece un poquito estos versículos también a la profecía que dio Isaías acerca de la venida del Mesías, que está en Isaías 35, 1, 4. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, los salvará. Se parece mucho este versículo donde habla, gócese la creación, aún las cosas inanimadas, gócense. ¿Por qué? Porque va a venir un juicio, va a venir Dios con retribución. Nosotros, cuando vemos un paisaje, cuando vemos un atardecer, esto nos conmueve y decimos, caray, qué hermosa es la creación de Dios. Sin embargo, esto no tiene que ver nada, mejor dicho, es poco a comparación a la creación cuando sea redimida.
Y sabemos que hay una promesa con respecto a esto. Cuando los hijos de Dios se manifiestan y la creación sea redimida, va a ser como esa alabanza. Acuérdense que estos versículos que nos hablan de la venida y del reinado físico del Mesías nos hablan también de esta restitución de la creación. Es impresionante. Dice Romanos 8, 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué maravilloso será eso, cuando la creación que vemos ahora, por si no nos parece increíble, será mucho más gloriosa cuando se manifieste todo esto. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Creo que hoy en día nos hace mucha falta escuchar y meditar sobre estas promesas. Vemos una naturaleza completamente caída alrededor nuestro. Y vemos que aún esa naturaleza es bella. ¿Qué no será cuando sea redimida esa naturaleza? Ahora, Dios sujetó aún su creación a sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Por causa de nuestro pecado. Cuando nosotros escuchamos todas las estadísticas de animales que se pierden porque ya se extinguieron completamente, de bosques que se queman, aún todas las anomalías que están sucediendo hoy en el clima, ¿no? Los diferentes fenómenos que antes no habían, y ves realmente a una naturaleza, a una creación sujeta en vanidad, a una creación viviendo, anhelando. Pero sin duda alguna, ese día de retribución sería un día glorioso. Fíjate, para muchos, como decía, el saber del juicio les asusta, para otros les da esperanza. Podemos entonces concluir que si la creación está gimiendo por el efecto del pecado, entonces ella misma alabará cuando sea redimida. Bien, vamos a ver por último, y para concluir este salmo, delante de quién está alabando esa creación. Delante de Dios, dice el versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Si te dijeran a ti, el día de mañana tienes que presentarte en el ministerio público porque tienes que enfrentar un juicio, te daría miedo, ¿no? Ahorita estarías intranquilo, ¿no? Buscarías, no sé, un abogado, buscarías muchas cosas. ¿Y qué es lo que muchas veces te intranquiliza de un juicio, de enfrentar a la autoridad? La injusticia que existe. Porque dices, ¿qué tal si inclusive hasta el abogado que me va a representar se vende? ¿No? Como pasa muchas veces. Sin embargo, o muchas veces estamos también acostumbrados a que entra un gobernante y va a decir que él sí va a tener justicia por todos lados. De repente vemos que para tratar de procurar esa justicia es a través de una tiranía impresionante. Pues este juez y rey va a ser muy diferente. Con una autoridad, con un poder impresionante, pero también juzgando a todos con perfecta justicia y con perfecta verdad. Definitivamente eso es algo que aquellos que anhelamos y esperamos por la redención de Dios, nos da un aliento de vida. Saber que llega Dios a poner orden en este caos que tenemos, ¿no?
Delante de Jehová que vino, la creación se alegrará. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Me encanta cómo conjuga el verbo como si fuera algo pasado, cuando esto todavía es algo que no sucede. ¿Por qué vino? Porque, o sea, dice, delante de Jehová que vino, el verbo venir está en pasado, ¿no? Porque vino a juzgar la tierra, vino otra vez. Y claro, después dice juzgará, utiliza el verbo en futuro. Pero ¿por qué hace toda esta mezcolanza de tiempos y todo esto? Esto es algo que ciertamente todavía no sucede. Sin embargo, el hecho de hablarte en ese pasado, te habla como diciendo, puedes tomarlo con certeza de que así será. Esto que te está diciendo este versículo es un hecho. Ajá. Y entonces eso es algo para poderte alegrar. Definitivamente la palabra juicio es algo que puede retumbar a nuestros oídos. Como fue en el caso del gobernador Félix, ¿se acuerdan del gobernador Félix? Aquel que le gustaba que Pablo fuera y le platicara. Pero cuando de repente Pablo hablaba del dominio propio y hablaba del juicio venidero, Félix se asustaba y decía, no, otro día, un 30 de febrero te oiré de esto, ¿no? Y, sin embargo, ¿por qué es esa diferencia entre aquellos que temen esta palabra y aquellos que no? Porque unos decidieron, más bien, porque unos escucharon el mensaje y de alguna manera pudieron tener esta redención antes de enfrentar el juicio. Tú y yo, todos los hombres, tenemos dos maneras de enfrentar el juicio. Todos vamos a enfrentar un juicio por nuestros pecados. La diferencia es enfrentarlo mientras haya este tiempo de gracia a través de la persona de Jesucristo, a través de ese sustituto, o enfrentarlo con tu propia persona. Si tú ya lo enfrentaste a través de la persona de Jesucristo, entonces la palabra juicio final significará el día en que yo sea redimido, el día en que yo me pueda alegrar junto con la creación, el día que anhelo. Pero si tú todavía si tú has dejado pasar esto, si tú no has puesto atención a estas palabras, has menospreciado esto, el día de juicio sería el día terrible de aflicción. Acuérdate de las palabras de Amós 4:12 que dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo no entendía este versículo y decía, ¿por qué? Si venir al encuentro de tu Dios es maravilloso. Sí, siempre y cuando no tengas cuentas sin saldar. Pero Israel tenía muchas cuentas sin saldar. Entonces era un día terrible. Mira, Hebreos 10:31 también, muchos años después, se enfrenta a los israelitas con esto mismo, diciéndoles, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué crees que en el Apocalipsis se habla de esa escena en donde está la ira, el día de la ira del Cordero y las personas que no se arrepintieron, le pedirán a las piedras que caigan sobre ellos y que los cubran? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué no se arrepintieron? ¿Por qué Dios no les da una oportunidad? Porque tampoco se van a arrepentir. En vez de arrepentirse en ese momento por ver la ira del Cordero, prefieren mejor que las piedras caigan sobre ellos y los tapen. ¿Bien? Así que el día de hoy es un día de gracia. Es el tiempo en que Dios nos exhorta a temer y obedecer. Es el tiempo de temer y obedecer para poder disfrutar ese gran día de la redención. Sin lugar a dudas, será precioso poder llegar a ese momento, cuando en vez de tenerle miedo y queremos escondernos de él, al contrario, queramos correr hacia los brazos de nuestro Salvador.
Para muchos, el Apocalipsis pareciera un libro terrible. Sin embargo, en la certeza de la fe y de la gracia de Dios, podemos ver en él ese final del plan eterno en todas las edades de redención, que comenzó desde Génesis, que nos explicó desde Génesis, y ahora se ve claramente, a toda la revelación, se ve en Apocalipsis. Así que nosotros podemos decir, como Juan dijo, ¿cómo termina? ¿Cuál es el último versículo? Uno de los últimos versículos del Apocalipsis. Y con eso, ¿cuál es el último de los versículos de la Biblia? Apocalipsis 22:20. Digo, no es el último, es uno de los últimos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Qué dijo Juan? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Anhelas este día tal como lo hizo Juan? A veces el escuchar de la venida de Jesús te puede parecer como que, híjole, es que no voy a hacer mi viaje, no voy a hacer mi maestría, no me voy a casar, no voy a hacer esto. Sobre todo esto pasa mucho en los jóvenes. Pero sabes que ten en cuenta que ese día es maravilloso y que si viene el Señor, tu vida está completa, habrá completado. Bien, pues yo también digo, amén, ven Señor Jesús. Bien, terminamos con esto del Salmo 96. Las dudas las dejamos aquí.
Y ahora sí. Bueno, esta mañana veremos el final de la vida de Elí, quien era el sumo sacerdote de Israel al final de la era de los jueces, y que olvidó sus principales deberes. Este fue ese periodo accidentado de la historia de Israel cuando en Jueces 21-25 dice: en estos días no habría rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Alex nos decía de este tiempo en el que vivimos tan oscuro, ¿no? También lo vivían en aquel entonces, donde fue una época de recaída y de apostasía. Incluso algunos de los héroes de esa época tenían estas fallas profundas. Recordemos a Sansón como juez, y lo mismo ocurre con Elí, que era una persona creyente, era un sacerdote, era un juez, era el último de Israel, pero era un hombre cuyas inconsistencias y fracasos finalmente estropearon su testimonio y arruinaron su legado y a su propia familia. Su vida es una tragedia y es una advertencia, y dar una lección sobre Elí creo que puede tener mucho aprendizaje, tanto un mal ejemplo como un buen ejemplo en este caso. Y lo digo expresamente porque normalmente cuando hablas de Samuel, del libro de Samuel, hablas de él. Elí pasa un poquito, ¿no? Y creo que tener la oportunidad de poder ver un poquito más a detalle su vida es favorable para nosotros, porque era un tiempo de idolatría, incluso a pesar de que había un templo.
se comportaban de forma inmoral y no ponían a Dios en el lugar que debería de estar. Todos los israelitas de la generación de ni trató de defenderse cuando Dios pronunció juicio sobre su casa. En la ocasión anterior lo vimos, ¿no? Dijo Jehová, es decir, él no puso ningún pero al juicio de Dios. De un tiempo, lo que era correcto delante de sus ojos, a pesar de todo eso, él mantuvo el sistema de sacrificios y mantuvo el tabernáculo abierto, pese a toda esta vida sombría y de apostasía en el momento, ¿no? Estaba cumpliendo un poco, ¿no? Ahora, él estuvo 40 años juzgando a Israel, ¿no? Y pues de que tiene experiencia. Las escrituras lo describen como debía de encargarse, ¿no? De ministrar, aunque claramente es un ejemplo en el cual podemos aprender de sus errores, así como aprendimos de la generación de los israelitas que fueron muertos en qué presión en el desierto. Incluso el mismo Salomón, en estos libros de Samuel, ¿no? Él fue bendecido con esta sabiduría excepcional, divina, ¿no? Y él solito estaba arruinando su propia vida y legado a través del pecado, a través de otros dioses. Y bueno, no debe sorprendernos que haya estos ejemplos en la Biblia. Como decía Alex, ¿no? Hay iglesias que están llenas, sí, pues escuchan lo bonito, ¿no? Pero lo feo en realidad, esta parte de luchar contra nuestra propia carne y escuchar que uno puede ir al infierno, pues la verdad, para muchos no es agradable, ¿no? Digamos que todos los que están en el cielo están allí por la gracia de Dios, lo sabemos. Nadie llega al cielo siendo bueno, ¿no? Porque no lo somos. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Y confiar en nuestra propia bondad nos va a llevar a esto, al infierno. No menciono eso para tratar de ofrecerle un estímulo a cualquiera que se deleite en el pecado, pero debe ser un estímulo para aquellos que odian el pecado en sus vidas, así como Pablo lo hizo y lo explica en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Es decir, luchando constantemente las mismas batallas contra el pecado una y otra vez, y lo tenemos cada día, ¿no? Una y otra vez, y decimos, ¿por qué caigo? ¿No? Quiero confesarles que a ver las vidas de Lot y Sansón y Elí son muy convincentes para mí. Una cosa que seguía resonando en mi mente mientras estudiaba la vida de Elí es que sufro de muchas de estos defectos de carácter que él demuestra, ¿no? Y que lo debilitan por completo. Como dije, si fuera una lista de defectos, tendríamos un catálogo entero, ¿no? Anteriormente le decían, hace ya algunos años, ¿no? Decían, no, es que tenemos ceguera espiritual porque tenemos la tele espiritual, ¿no? Pero en realidad hoy en día pueden ser las redes sociales, pueden ser incluso el mismo internet. Es decir, nuestra mente está en tantas cosas que bueno, no sé si han visto alguna vez esta página, que es una institución, ¿no? Que se llama change.org. Entonces, si a cada rato, si te inscribes, llega tu mail, ¿no? Y dice, no, pues firma la petición para que no corten los árboles del Tren Maya, ¿no? Firma la petición para que le hagan justicia a mi hijo, firma la petición para que le ayuden a esa persona con cáncer. Y nosotros, por, digamos, tratar de apagar nuestra conciencia un poquito, nada más decimos, sí, yo voy a firmar, ya, le das like. Esa es nuestra aportación hoy en día. Es una apatía espiritual, totalmente, ¿no? Y no solamente en Change.org, digo, hasta Miguel nos lo dijo la otra vez en el estudio, me lo recalcó en el día del estudio del miércoles, ¿no? O sea, si no vas a orar por la persona que te está pidiendo que ores, pues no digas que lo vas a hacer, porque te es pecado. O sea, hazlo de corazón, ¿no? Esta apatía espiritual en realidad es una tragedia que desarrolló en la vida de Elí, y en realidad es una advertencia para nosotros, porque somos propensos a ser estos perezosos y espiritualmente insensibles, ¿no? Toda tu vida es un recordatorio para nosotros de que cuando toleramos el pecado en nuestras vidas, nos exponemos a la disciplina del Señor si somos sus hijos. La disciplina, ¿por qué disciplina a los que aman? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Me decía una amiga, ¿por qué me pasa esto? No entiendo qué pasó, qué hice. Y yo le decía, bueno, la verdad es que no hay una respuesta para decirte por qué simplemente está sucediendo, pero tienes que confiar en Dios. Y me pidió ayuda. Y dije, bueno, pues vamos a orar y vamos a hacer lo que Dios te diga que hagas, ¿no? En eso yo sí te puedo ayudar. Pero estaba muy afligida, pero gracias a Dios, pues es una batalla que tal vez sea larga, tal vez sea corta. Ella no lo sabe, pero estoy seguro que va a ser para la voluntad de Dios y que ella la cumple. Antes de seguir adelantando un poco esto, y me voy a ir como con turbo, quiero decirles que dividí estas 3 eventos de Elí en una lista, digamos así, para que podamos entender este comportamiento y lo dividí así como incompetencia, indiferencia y la insensibilidad que tiene Elí. Y lo voy a dividir en 3 eventos. El primero es en cómo era un sacerdote débil, en cómo era un incompetente sacerdote. Y estoy hablando de la incompetencia espiritual, que básicamente después se traduce en la de acción, ¿no? Y lo vemos en el abandono deliberado de Elí ante sus deberes sacerdotales. ¿A qué me refiero? En Primera de Samuel, cuando vemos la parte de Ana, cuando llega y pide por su hijo, la escritura nos presenta a un Elí así muy light, ¿no? Y lo vemos en Primera de Samuel, dice, en Samuel 1:9, ¿no? Que dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Vemos como Elí, para empezar, digo, no sé cuánto tiempo habrá tenido ahí, si vivió hasta 98 años, fueron 40 ahí juzgando, pues era grande, pero no tan grande como para no levantarse, no estar sentado, recibir a las personas. Es el mismo Miguel nos dijo, ¿no? La vez que lo vino a ayudar, ¿no? Y nos lo dijo cuando se enfermaron su hija, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Habría alguien más? Digo, pues Alex está, pero necesitamos más gente, ¿no? ¿Qué pasaría si Oscar no estaba, ¿no? Bueno, lo puede ayudar, pero pues alguien más también podría. Aquí en este caso, Elí estaba sentadito, viendo a la gente pasar, ¿no? Y lo chistoso es que, obviamente, cuando vio a Ana orar, pues como que la reprendió, ¿no? Le dijo, oye, estás borracha, ¿no? Digiere tu vino, vete, ¿no? O sea, la mente de Elí estaba tan aturdida ya, porque decía, o sea, ¿cómo en un templo va a venir alguien que venga a orar? O sea, como que no creo que venga a orar. Aquí nada más vienen mujeres, que mis hijos eran yo, y personas borrachas, ¿no? O sea, me imagino eso, tipo Lot, ¿no? Que ya vivía tanta maldad que ya no podía estar ahí y confundía las cosas. Y bueno, entonces, el versículo 10 dice, ella con amargura oró a Jehová y oró abundantemente. El 11 dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu siervo y te acordarás de mí, no te olvides de tu siervo, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días y no pasará navaja sobre su cabeza. Todo esto ya lo vimos en los anteriores estudios que pude compartirles, ¿no? Pero lo importante aquí que les quiero decir es cómo Ana estaba orando o sea, ella y Dios, ¿no? Ella y Dios en este templo y Elí en el fondo viendo que tal vez está borracha, ¿no? O sea, creo que estaba un poquito confundido cuando alguien veía de corazón que estaba orando, ¿no? Además, creo que la parte de la oración de Ana no era tan exigente como en oraciones anteriores, que también vimos, por ejemplo, a Raquel en Génesis 31, que dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía, dame hijos o si no me muero. O sea, él pedía muchos, Ana ni siquiera, ¿no? Le pedía uno nada más. Y bueno, la verdad es que lo que hace el mismo Elí es que no estaba haciendo las cosas de un sacerdote, estaba nada más, pues así que como un guardián en la entrada del tabernáculo, ¿no? Porque se había apropiado de estas trampas de liderazgo espiritual sin nada de la dignidad del papel, ¿no? Su incompetencia
se ve en su propia incapacidad de diferenciar entre alguien que simplemente está orando o alguien que en realidad estaba ebrio, ¿no? Desde esta posición que Eli tenía, veía a Ana y decía, pues, estás demasiado ebria, ¿no? El hecho que asumiera lo peor de una mujer como Ana muestra cuán sorprendentemente carente de discernimiento estaba Eli. La embriaguez suele hacer que la gente sea ruidosa en realidad, ¿no? Y Ana, por el contrario, estaba ella y Dios. Posteriormente, para mí es interesante cómo Eli ni siquiera pareció reconocer en silencio la oración de Ana, ¿no? Es más, él estaba como si hubiera hecho caso, tal vez hubiera ido y estado con Ana así, oye, pues, no sé, pues, ora por aquí, ora por allá, o algo, pero en realidad lo que hizo fue gritarle, ¿no? Oye, vete a digerir tu bien a otro lado, ¿no? O sea, no tuvo ni siquiera el tacto, ¿no? Perdón, se me fue la idea. Ahora, no sé ustedes, pero si yo fuera un sumo sacerdote y escuchara, por ejemplo, en el caso con Samuel, que Dios está hablando en mi casa, pues yo querría saber qué es lo que le está diciendo a la persona, ¿no? Que se está hospedando ahí, ¿no? Pero no. Samuel lo que hizo fue decirle a Samuel, no, pues vete y si te llamo otra vez, contéstale, no, yo me voy a dormir. O sea, digo, no sé cuántas veces habrá hablado Dios en la vida de Eli, no lo explica, pero por lo menos en esa ocasión tampoco lo quiso escuchar y se fue a dormir. Hay un segundo evento en donde vemos la indiferencia de Eli, pero ahí la vemos como padre. En 1 Samuel, ya en el capítulo 2, revela que el estado espiritual de las cosas en el tabernáculo se habían hundido, pues bastante, ¿no? Esta es una de las pruebas de la más asombrosa incompetencia de Eli como sacerdote, ¿no? 2 Samuel de 12 al 36, que lo leímos la vez anterior. Ahorita no se los voy a leer porque está un poquito largo. Nos horroriza cuando lo leímos, ¿no? Es decir, en estos versículos vemos cómo Ofni y Finés eran prácticamente estos hermanos malvados, ¿no? Y que actuaban en realidad como capos de la mafia y en el tabernáculo. Es decir, tenían funciones sacerdotales, pero no cumplían, o sea, estaban atacando a las personas que iban y dejaban su ofrenda, ¿no? Ellos habían sido permitidos por Eli todo este tipo de faltas flagrantes para hacer en realidad lo que deberían haber hecho como sacerdotes, porque intimidaban y hostigaban, ¿no? Descaradamente a las personas que iban a dejar su ofrenda, ¿no? Y se entregaban abiertamente a todo tipo de pecados carnales y obviamente blasfemaban tomando lo que no deberían tomar en estas ofrendas, ¿no? Pero no, en ese caso pues se sentaba pasivamente y él sí podía regañar a Ana, ¿no? Pero no puede regañar a sus hijos. Es como, pues, no veas la paja del vecino, no ve la tuya propia. Podemos ver que hay un versículo donde dice que Eli era muy viejo, ¿no? Y tal vez por eso, pues igual no quería molestar a sus hijos, ¿no? Ya estaba cansado. Dice el versículo, primera de Samuel, segunda, del 22 al 25, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién le rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta es una indiferencia increíble, injustificable por parte de alguien que es un hombre de Dios, como Eli. Y cuando lees este pasaje y ves 1 Samuel 2:12, cuando dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, de verdad, no tenían conocimiento de Dios. Pero si tú ves otra versión en la Biblia, en este caso la King James, en inglés, la expresión de que eran hombres impíos no les va. En la King James se traduce literalmente como eran hijos de Belial. O sea, técnicamente les decía, eran hijos del diablo, ¿no? Así de mal se portaban.
Y sí, no conocían al Señor, con todos sus defectos, pero Elí con todos sus defectos y fallas de carácter, a pesar de que él sí lo conocía, no puede hacer nada contra ellos. Tenemos que observar en las escrituras cómo Ofni y Finés eran reprobados absolutos, eran cínicos, eran malvados, desenfrenados, y siempre buscaban la autogratificación, y eran, pues sí, hasta mezquinos, ¿no? La costumbre de los sacerdotes en aquel tiempo, lo vimos, era que cuando ofrecían sacrificio, venía el criado y sacaba así con este tenedor de 3 puntas lo que podía de la carne, ¿no? Sin embargo, en Levítico 7, en el versículo 21, cuando habla de esos sacrificios y lo que tienen que hacer los sacerdotes, decía que la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal o inmundo, o cualquier abominación inmunda y comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. Pero aquí se pone peor la cosa porque además de que ellos quitaban más de lo que deberían, lo pedían como con grasa, ¿no? Y justamente es lo que le decía Jehová a Moisés, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis, y menos abominable, o sea, y estos cuates, a pesar de no comer la grasa, de estar hostigando al pueblo con sus ofrendas, les valía, es decir, no tenían respeto por Dios. Y bueno, pues Elí, pues ni siquiera hacía nada, ¿no? No los dejaba, ¿no? La respuesta a estas afrentas que escuchaba Elí de sus hijos, pues en realidad, al enfrentarlos, no tenían ni fuerza ni autoridad y eran muy endebles. Dice el versículo 23. Les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es una buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y ya, nada más eso les dijo, ¿no? Es decir, después les dice, si pecare el hombre contra hombre, igual los jueces le juzgarán, o sea, si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero los hijos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Él reconoce claramente que sus hijos estaban mal. Y quizás en esos pequeños versículos estaba insinuando la maldad de sus hijos, que en realidad eran imperdonables porque era contra Dios. Y él comprende claramente la necesidad de expiación y en realidad de un intercesor para ellos, pero si ellos no querían pedir perdón, pues no hace falta ningún intercesor. En otras palabras, pues evaluar a sus hijos teológicamente mal en esos dos versículos, ¿no? Porque todo lo que dijo Elí en esto era teológicamente correcto, pero no tiene la autoridad para enfrentarlos. No era suficiente. Y los hijos de Elí en realidad merecían una reprimenda fuerte. Elí era el sumo sacerdote, era la autoridad, era el juez de Israel y tenía la responsabilidad de proteger esa pureza de la adoración de Dios en el templo. Pero no hizo nada, o sea, él podría haberlos sacado del sacerdocio, desterrado del tabernáculo, incluso había podido apedrearlos, ¿no? Como sacrilegio, y no, era demasiado tolerante como padre. Su respuesta aquí sugiere que era su culpa en realidad que Ofni y Finés hubieran crecido así de malvados en primer lugar. Nunca les puso freno, nunca los detuvo. El versículo 25, si comienzas en la mitad del versículo, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, en otras palabras, Dios ya había decidido juzgarlos por sus pecados, que endureció sus corazones contra esta amonestación de Elí. Y Romanos 1 dice, ¿no?, que Dios los entregó a que se enamoraran incluso de esta propia maldad, ¿no? Y los entregó al pecado que amaban, y les permitió cosechar todas las consecuencias de lo que habían sembrado. Y sí, dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y justamente es el versículo que les decía la última vez, ¿no? Que
que me decía Pati, ¿no? En un desayuno, ¿no? Es los que la practican, los que la practican. Tanto así que estos están destinados a morir, ¿no? Pero no, Elí no hizo nada, ¿no? Pero el versículo 34 dice de 1 Samuel 2, ¿no? El segundo capítulo. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y eso es exactamente lo que sucedió. No solo Ofni y Finés murieron en un día, sino que Elí el mismo día también murió. Y fue un día todavía triste para todo Israel. Y este día fue todavía más triste porque fue una batalla infame que tuvo Israel contra los filisteos, ¿no? Los hijos de Elí se llevaron el arca de Jehová en la batalla, ¿no? Como si fuera un genio en una lámpara maravillosa y ya con eso iban a ganar. Y pues no, no era así. 1 Samuel 4:4 dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, pues no, los israelitas fueron derrotados, y Ofni y Finés murieron ese día. Y antes de que terminara el día, Elí también iba a estar muerto. ¿Qué pasó? Escuchar estas trágicas consecuencias, pues en realidad se mostraban en un fracaso como padre a Elí, ¿no? O sea, todo va en un hilito, ¿no? Y no pudo dejar de enfrentarse a sus hijos y ellos abusaron de los privilegios que tenían, ¿no? Es decir, Elí hubiera podido detener esto desde antes, desde chicos, pero pues no lo hizo y causó una catástrofe espiritual nacional, ¿no? Esto nos lleva al tercer evento, que es ahora sí la insensibilidad de Elí, este fracaso como persona, no solamente como juez, perdón, como sacerdote, ni como padre, sino como persona. Esta naturaleza de los efectos del carácter de Elí, nos damos cuenta que era pues incompetente, indiferente como padre, pero también era holgazán, era muy holgazán. Y lo vemos en esos pasajes que vimos, es decir, el primero pues, estaba sentado en el templo, ¿no? Viendo a ver quién iba. Y el segundo pues estaba dormido, ¿no? O sea, si Dios le hablaba a Samuel, en lugar de escuchar, pues, no, tú escucha, tú habla con él. No, o sea, nunca lo vemos como en acción, en realidad, ¿no? Y era de verdad una persona floja. Mexicano nos lo dicen muchos estudios, ¿no? Y dice, como dice el versículo, despiértate tú que duermes, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sus hijos sean flojos. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, pues la verdad es que vemos a Elí que, a pesar de que era flojo, estaba en una posición en donde en realidad amaba esta autoridad. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía estos deberes, pues no los hacía. Nada más le gustaba que lo miraran, yo creo, las personas, ¿no? Es Elí, es el juez, ¿no? Pero es triste como ver el relato en el que murió después de esta desastrosa batalla con los filisteos que capturaron el arca, mataron a Ofni y Finés y fueron asesinados por ellos. Justo después de eso, un mensajero regresó a Silo con esta terrible noticia, ¿no? Dice 1 Samuel a partir en el capítulo 4, a partir del 12, dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y vio las nuevas de Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y sí, pesado sí, porque seguramente cuando, me imagino, ¿no? Cuando el criado jalaba obviamente toda esta carne que no debería, pero
agarraban de más y traía grasa, pues comían bien. No hacía actividad física, bueno, pues la verdad es que pues sí estaba pesadito, ¿no? Imagínense, nada más de que se cayó, murió, ¿no? Entonces, en realidad, para mí es medio poética su muerte, porque en realidad donde estuvo siempre que estaba sentado y siempre bien, viendo a la gente, fue cuando vio a este chico llegar con él. Y cuando le dijo, lo curioso es que no dice la Biblia que haya muerto porque lo escuchó a sus hijos que habían sido asesinados, sino por el arca. El arca fue la actual, la que dice, es que, ¿por qué se llevaron el arca? ¿Por qué? Me imagino que esto fue en realidad lo que lo mató. Por eso digo que Elí no era de todo malo, simplemente no puso la autoridad que debía tener y eso a la larga pues lo dejó endeble en todas sus decisiones, ¿no? Así que después de esto era importante ver cómo Dios juzgó su casa, ¿no? Y nunca más un descendiente de Elí iba a ser un sumo sacerdote. Nunca más volvió el arca de Dios a Silo. Y también recordamos posteriormente a la muerte de Elí, a la esposa de Finés, que había dado a luz un hijo, ¿no? Bueno, en ese momento era prematuro como resultado de todo este trauma, ¿no? Y ella en ese entonces empezó a morir en el parto y llamó al niño Icabod, que significa traspasar es la gloria de Israel. Lo podemos ver en el capítulo 4 del 19 al 22, cuando dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La gloria partió de Silo, se fue. Y cuando el arca finalmente fue devuelta al tabernáculo, descansó en el monte de Sión, en Jerusalén. El arca siempre había estado en la tribu de Efraín, después fue transferida a Judá, ¿no? De hecho, pues Dios escribe con Icabod sobre la tribu de Efraín, que es la ciudad de Silo y la casa de Eli se va a reducir a nada. Y muchas generaciones después, cuando el Señor profetizó contra Jerusalén, la tribu de Judá, les recordó este día con incluso palabras de Jeremías, cuando dicen en el 7, 12 al 15, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. De modo que estos defectos de Eli tuvieron consecuencias muy trágicas y de gran alcance. Me decía un amigo, bueno, no, pues las mamás, ¿no? Lo conocen. Pues ¿dónde empieza la educación de los hijos, no? Pues ¿cómo se llama esta sillita? los ponen y les enseñan a comer. Periquera. Periquera. Desde ahí. Es más, desde antes, ¿no? Me acuerdo de una señora alguna vez que me presentaron y tenía 2 hijos chiquitos, ¿no? Tenían como 6, 7 años. Y me decía que ella no les perdonaba ni una, que cada vez que hacían algo malo, no, pues sacaba la vara y pum, ¿no? Y entonces casi hasta les daba de sobra, ¿no? Y decía, pero hermano, ¿por qué me pegas? No, pues por las de después, ¿no? Y de verdad, desde chiquitos, ¿no? Creo que Eli no hizo lo propio. No hizo lo propio y dejó crecer ese pecado. Tanto así que se hacía la vista gorda, veíamos en el versículo, ¿no? Ya no veía nada, ¿no? Desde hace mucho no veía nada. Comencé enfatizando en el primer evento que vimos de Eli que era un hombre redimido, ¿no? Pese a todo esto. Y quiero terminar señalando que no estaba, no estaba completamente desprovisto de este fruto espiritual.
en cada uno de los tres eventos que vimos hay evidencia de gracia en el corazón de Eli. Ahora sí que esbozos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando reprendió a Ana en el templo, pensando que estaba borracha, escuchó después la explicación de Ana y luego agregó humildemente este amén en su oración, ¿no? Y dice, 1 Samuel 1:7, Eli respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es decir, híjole, un esbozo ahí de una palomita, ¿no? En el segundo evento vimos cómo los hijos de Eli estaban profanando el tabernáculo por su comportamiento promiscuo con las mujeres y los sacrificios, cómo lo robaban, ¿no? Y sí, la respuesta de Eli sí era fue muy débil e ineficaz para tratar de enfrentar a sus hijos, ¿no? Pero en este punto también digo que se parece a Lot, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad su alma sí estaba molesta por este mal que le rodeaba, ¿no? Pero no estaba lo suficientemente molesta, no lo suficientemente, o no tenía la suficiente fuerza o la suficiente convicción como para hacer una reacción, ¿no? Una acción decisiva a esto, ¿no? Pero sí tenía este odio por el mal, decía, no hagan eso, hijos. Y ya, está bien, no tenía la autoridad, pero sí sentía o sea, me duele. Y como padre, yo creo que ustedes cuando sienten a sus hijos o escuchan, ¿no? Que hay algo que sus hijos hicieron en la escuela de chiquitos, ustedes lo vieron, escondió la mano, pues les duele al final, ¿no? Y en el tercer evento, cuando vemos a Eli sentado junto a la puerta de la ciudad, la escritura nos dice que su alma estaba agitada por el temor del arca, ¿no? Y es lo que les decía, o sea, la noticia en realidad de que sus hijos habían muerto, pues no lo mató. Lo que lo mató en realidad fue que el arca ya estaba con los filisteos, ¿no? Y bueno, pues aquí también podemos recordar a David, ¿no? Que estaba devastado cuando Absalón había muerto, ¿no? Y a pesar del dolor que Absalón había causado de su vida, pues David lo lloró, ¿no? Y Eli también había sentido ese tipo de dolor paternal por sus dos hijos, estoy seguro. Pero en realidad es trágico que Eli hubiera permitido todos esos defectos en su propia persona, ¿no? No solamente con los hijos, o sea, todo empieza en uno. Y toda esta holgazanería y apatía vino desde él. O sea, él lo permitió. Y si él lo permite, pues lo expande, ¿no? Yo creo que es un recordatorio leer esta historia de Eli y sus hijos, porque nos alecciona, ¿no? A nosotros. Y les confieso que cuando estudio una vida así como ahora la de Eli, me encuentro cara a cara con mis propios defectos. Y estos defectos de carácter, y me recuerda que cualquier vida que no se vive en total dependencia de gracia y amor de Dios, tiene el potencial de resultar de esta manera tan trágica. Incluso la vida de un ministro, de un sumo sacerdote, de un ministerio, de las ovejas, de la iglesia, todos tenemos este potencial de propiciar el pecado en nosotros, ¿no? En nuestro carácter. Sin embargo, tenemos que entender desesperadamente que la gracia de Dios es la que nos tiene que evitar todo esto, ¿no? Y de verdad, cuando pensaba en darles este mensaje, pues temblaba en hacerlo. Dije, o sea, una acción puede llevar a la otra, y si no la corriges, o sea, puede irse de filo, ¿no? Todos debemos volvernos a Dios y rogar por esta gracia que nos guarde este tipo de calamidad espiritual. Pero hay algo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses, ¿no? En 5, del 12 al 24. Y mi mamá sí me pone una partecita cuando envío un mail. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, terminando con la vida de Lee, vemos que mientras podamos alentarnos unos a otros, sostenernos a los débiles y ser pacientes con todos, porque Lee no fue paciente, ¿no? Como les decía, le gritaba a Ana, ¿no? Pero nosotros debemos serlo. Debemos pedirle a Dios que lo seamos para que Él mismo nos dé paz y nos santifique por completo. Pues hasta ahí le voy a dejar. Creo que sí fue todo, me fui en turbo. Pero no sé si quieres que ore o ¿sí? Bueno, pues vamos a orar. Dios Padre nuestro, gracias por la maravilla de tu gracia y bondad. Señor, perdónanos cuando olvidamos que lo que estás haciendo es mucho más grande y significativo que incluso nuestra propia vida. Ayúdanos en la perspectiva de tu obra a comprender la maravilla de tu gracia y que la podamos pasar de generación en generación. Cuando pensamos, por ejemplo, en tus mártires, en cómo han sido llevados, encontramos que ellos descansaban en ti. Encontraron en ti toda la fuerza que requirieron. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos des esta concesión para que podamos encontrarla también. Y te pedimos que nos uses en estos días que nos han tocado vivir, para ayudarnos a cumplir tu propósito a nosotros, por el amor de Dios. Te lo